Y vamos con otro tema. La crisis de seguridad se ha transformado en uno de los principales problemas en el país. Y aunque es una de las prioridades de las autoridades, el aumento de homicidios, encerronas y otros delitos empeora la percepción de inseguridad de la ciudadanía. Para profundizar en este tema, nos acompaña aquí en el estudio Daniel Rebolledo, investigador del Instituto Libertad y Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Déjame comenzar con lo que fue la discusión de política pública. Política también, pero de política pública con respecto a la seguridad la semana pasada. El Ministerio Público entrega una cifra con respecto a las encerronas. Dice, lo podemos ir en detalle, digamos, pero a grosso modo dice, los delitos de encerrona han ido subiendo. No como se plantea que han ido bajando. Desde el gobierno se dice, no, con los datos que nosotros tenemos se muestra que han bajado. Más allá de, finalmente, quién tiene la razón, digamos, el subsecretario de Prevención del Delito dijo, bueno, depende de cómo estamos viendo el delito y los delitos que están involucrados en encerrona o en el robo de vehículos de manera violenta. ¿Cuál es la visión que tienes tú al respecto? Lo importante de las cifras, más allá de la discusión a nivel mediática, es que se pueda conjugar para políticas públicas más eficientes, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo creo que hay una certeza al respecto de las cifras. Encuentro que la pelea de cifras específicas aún puede ser un tanto mezquina, de la pelea, es decir, oye, yo tengo una cifra que dice que aumenta, otra cifra que dice que disminuye. Que puede ser, que muestra el éxito o no de una claro, política además de seguridad. Las diferencias que están mostrando, al menos las cifras entre ellas, son bastante mínimas. Están tratando de pelear por el pole position. Eso es importante, ¿eh? Claro, pero están tratando de pelear como cuál ha sido el año con más delitos. Pero yo creo que hay cierta certeza en términos de cifra, y en esa es que la delincuencia se está recuperando en respecto a años pasados. Por supuesto, haciendo la salvación de que los últimos 2 años estuvo mediados por el efecto de la pandemia, pero sí hay certeza sobre que hay ciertos delitos que son muy significativos que están alcanzando sus máximos históricos. Y entre ellos están los homicidios, las violaciones y los robos de vehículos, tanto los robos de vehículos violentos como no los violentos. Los violentos son los que se consideran portonazos y los no violentos que te roban el auto en la puerta de tu casa. Claro, porque pongamos un ejemplo que yo creo que nos van a escuchar y se va a entender bastante. Quiero poner un periodo de tiempo largo, digamos, hace 6 años, 7 años, el robo de vehículos estaba más bien protagonizado por el vehículo que estaba estacionado en la vía pública y era abierto por una persona. Claro, ahora no, pues cambia y evoluciona el delito. Claro, hay una precisión que hacer ahí desde el término técnico jurídico. Vamos. Que el robo de violento de vehículos es un delito nuevo que no estaba tipificado anteriormente. Se tipifica a partir de 2019 porque empiezan justamente a ocurrir estos casos. Y como no estaba la tipificación, era muy difícil para Carabineros, para la PDI o para el Ministerio del Interior hacer la contabilidad de este delito porque tenían que hacer magia y empezar a meterse en el detalle del robo del vehículo y empezar a ver si había sido violento o no, de qué forma. Cuando empezamos a hablar de portonazos, por ejemplo. Exactamente. La prensa le puso este nombre y, por supuesto, la política tuvo que reaccionar y la reacción fue también tipificarlo y hoy en día tenemos ya las cifras separadas a partir del 2019. De todas maneras, estamos en el momento más álgido de estos 4 delitos. Y para ponerlo, porque nosotros podemos hablar de estas grandes cifras que son difíciles de entender, pero ¿cuál es en lo concreto? Hoy en día, en promedio, según las cifras de Carabineros cerrados a una semana atrás, ocurren en Chile al día 2 homicidios, 8 violaciones, 88 robos de vehículos, que son estos, como tú dices, robos a la puerta de tu casa, y 35 portonazos. Entonces es una situación bastante crítica. Yo creo que aquí quiero ser bien claro. Yo creo que no es sorpresa para nadie que la seguridad esté siendo el tema de la agenda pública y la agenda política hoy en día. Los indicios están desde principio de año, no solamente con las cifras de Carabineros, también con las encuestas. Todas ellas dicen que es la principal preocupación de la ciudadanía hoy en día. Y también esto se corona también con el índice de paz ciudadana que salió hace un par de semanas atrás, que dice no solamente, que ellos agregan un dato que también el temor está muy alto. Sí. El temor está en el máximo histórico. Ahora, hay un punto acá bien relevante y siempre lo hablamos en estos temas, las denuncias, porque el tema de las denuncias es bien relevante en términos de cuántas denuncias se concretan y cuántas denuncias no pasan a ser denuncias. ¿A qué me refiero? Muchas veces ya sea porque la persona tiene desconfianza en el sistema, si denuncio no va a pasar nada, tiene miedo de las repercusiones que tenga esa denuncia, que efectivamente pueda, por ejemplo, atentar contra su vida si es que hace la denuncia. Desde el gobierno, la ministra del Interior durante la última semana ha sido bien enfática, y eso se ha ido repitiendo también desde el gobierno, de la importancia que tiene la denuncia para tener una realidad del contexto de inseguridad y por sobre todo poder trabajar en eso. Sí. Pero eso es bien inevitable tener una cifra negra de exacto, es algo que siempre ha sucedido, siempre se ha estudiado lo que es la famosa cifra negra. Claro. Lo importante, por supuesto, como tú bien dices, es que no debe retroceder el Estado de Derecho. No debe retroceder la sensación de que el Estado es quien tiene el garante de la seguridad y es la institución a la que las personas tienen que acudir para resolver estos problemas. Y si queremos irnos, por ejemplo, al caso de homicidios, porque lo que ha pasado últimamente, en los últimos años, es que la delincuencia no solamente ha aumentado, también ha cambiado de naturaleza. Sí.
El homicidio yo creo que es el caso perfecto para verlo. Es cosa de ver la prensa roja hace 10 o 15 años atrás. Uno veía que en las portadas los homicidios eran crímenes pasionales, eran riñas entre bandas, eran riñas porque había alcohol entre medio. Claro. Pero hoy en día son ajusticiamientos, sicariato. Que lo comentábamos, de hecho, hace un par de semanas que era una conversación bien interesante sobre eso. Hasta hace años el homicidio, no en todos los casos por supuesto, pero sí de manera importante, era más bien una repercusión de un acto u otro objetivo que se tenía. Por ejemplo, un robo. Ahora es el objetivo final. El objetivo final. Y ahí marca una diferencia. De hecho, hay ciertos datos estadísticos. O el objetivo inicial y que termina siendo lo que... Bueno, y ahí tú te das cuenta de por qué ha aumentado, ha más que duplicado la tasa de imputados desconocidos, que hace 10 años atrás era un 15% y hoy en día estamos llegando a este año a un 42%. Y también, uno ve también que esto tiene efectos concretos, que es la baja de la persecución. Hace 10 años atrás, el 70% de las causas de homicidios tenían una sentencia condenatoria. Hoy en día es un 56. Porque se conocía quién. Porque se conocía quién, exactamente. Hoy día es un 56. Y si sigue esta tendencia a la baja, quizás en un momento vamos a llegar a un punto, ojalá que no lleguemos, en que más de la mitad de las causas no terminan una condena porque no se sabe quién es la persona. Entonces estamos en una crisis que es muy importante, que es muy relevante y yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Y en eso yo creo que el gobierno ha sido un poco errático. Vamos, ¿por qué? Sí, porque el gobierno en temas de seguridad ha tenido como varios hitos en que ellos intentan lanzar como una agenda propia de seguridad. Yo tengo en la memoria, tengo a la ex ministra Esquesiche en el Congreso a principios de año presentando una agenda de seguridad. Tenemos a la cuenta pública del presidente que él admitió que era como él, que la seguridad era el punto al que pusieron énfasis. La urgencia. Claro, pero uno revisa el contenido y la mayoría eran proyectos de inversión que venían del gobierno pasado. Después vieron las 33 medidas que lanzaron en Arica, que eran lineamientos generales. Después viene la discusión del presupuesto, donde está el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que es como la gran joyita de este gobierno, pero que ha tenido grandes críticas. Y ahora viene este acuerdo. Ahora, es una novedad con respecto a lo que fueron leyes de presupuesto anteriores. No consideraran lo que era la inyección de recursos a un punto tan específico. Sí, pero yo tendría ojo, es alta la inyección de recursos, pero hasta el momento son solamente, excluyendo aquello que es directamente para vehículos, que está tipificado en la glosa del presupuesto, el resto de los recursos, que son 39.000 millones, son hasta el momento transferencias directas a las instituciones y sin un plan específico. Claro, desde parlamentario la oposición se ha criticado que no está el detalle de en qué se invertiría, sino que están los recursos, que son recursos importantes, pero más allá del tema vehículos no se sabe hacia dónde va. Y esto es un error que ya se cometió anteriormente. El año 2014 hubo un plan contra el narcotráfico en que tuvo un presupuesto menor de 12.000 millones de pesos, lo cual igual es una cifra relevante, y la DIPRES lo evaluó mal ese plan. ¿Por qué? Justamente por esta razón. Porque dijo que este no era un plan, no tenía objetivo, no tenía coordinación, simplemente era un traspaso de recursos. Y como lo dicen los diputados de oposición, me parece muy razonable que si van a hacer simplemente una triangulación de recursos, mejor pasar directamente los recursos a las instituciones que ellos dicen que se la van a pasar. Ahora, entendiendo que esa transferencia de recursos, si no me equivoco, yo ahí puedo pecar de ignorancia, digamos, van a las policías, de hecho, los que tendrían que aplicar esto, o al Ministerio del Interior. Van a las policías y también a otras instituciones que son como del sistema de seguridad, como la aduana o la UAF o Gendarmería. Que se ha dicho que es muy importante para cortar el flujo del dinero y poder desbaratar a estas bandas criminales desde las cabezas. Bueno, hay un punto. La PDI, por ejemplo, que crece este año un 0,3%. Si es que estos recursos que la subsecretaría dice que va a pasar, pero que está solamente en nivel de compromiso, aumentaría a un 4%. O sea, es bastante relevante la diferencia. Entonces, se necesitan estos recursos, se necesita tener más que nada un plan concreto de lo que se va a hacer. Daniel, siguiendo en esta línea, se espera un gran acuerdo transversal, nacional, por el tema de seguridad. Hay reuniones que está sosteniendo el Ministerio del Interior a través de quien lidera esta cartera, que es la ministra actual, subsecretario Monsalve también, desde el ámbito político, porque finalmente hay muchos cambios que se necesitan hacer con eventuales nuevos proyectos de ley o proyectos de ley que están actualmente en el Congreso y que de hecho de distintos sectores dice, bueno, desempolvemos lo que tenemos de administraciones pasadas y pongámosle urgencia. ¿Cuáles crees tú que deberían para marcar un cambio importante en esta situación, más allá de la discusión política que estamos comentando? Yo igual de todas maneras quisiera hacer un punto, porque tocas algo que es fundamental, esto de desempolvar ciertos proyectos. Este no es el primer acuerdo nacional de seguridad que se hace. El año 2018 se convocó también, a diferencia de ese año, no se convocó en noviembre, se convocó en marzo, un acuerdo que en julio ya tenía un documento con 150 medidas, muchas de las cuales se transformaron en proyectos de ley, otros se transformaron en iniciativas, otros que fueron aprobados, y donde también salió el germen del proceso de reforma carabinero. Fue un acuerdo que participó... Que tuvimos toda la discusión si era reforma, refundación... Exacto, pero esa reforma de Carabineros este año tenía un 34% de avance, este gobierno no sé por qué la desechó. Pero a lo que voy es que ese es un acuerdo que está el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, está la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, era un acuerdo que era bastante transversal. Entonces yo le diría al gobierno que tampoco trate de inventar la rueda en esto, que recoja lo que ya existe. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que podrían ponerle suma urgencia a la ley de reforma de inteligencia, al proyecto de usurpaciones, está en discusión ahora el proyecto de narcotráfico, de crimen organizado,
No es sola- no es la solamente Estatuto de aument- Protección de Carabineros Sí, también. que quería ir a ese punto. No es solamente aumentar las penas, ¿no? Eso ya evidentemente puede, no se sabe ya si actúa como un disuasivo. No, lo que hay que aumentar acá es la capacidad de investigación. Por Ya. eso que está en discusión, por ejemplo, una eventual quizás reforma o revisión, lo dijeron los mismos postulantes del Ministerio Público, de la Fiscalía, Sí. y por eso es que la PDI también, que es como la policía que se dedica más a la investigación, que es lo que dice las cifras, que las órdenes de investigar van más hacia la PDI que hacia Carabineros, necesitan más recursos y más capacidad de investigación para poder resolver los delitos. Si no, nos pasa lo que nos está pasando en homicidio, que estamos disminuyendo la capacidad de llegar a condena. Déjame hacer un paréntesis ahí que ahora recuerdo y también ha sido parte de la discusión, quizás no a nivel de primera urgencia, pero sí está ahí y se ha dicho desde el gobierno, el separar el Ministerio del Interior el de Seguridad Pública. Hoy, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, separar esto. Esto vino de antes, ¿ah? Ya hay Sí, un sí, por consenso desde la ciudadanía, no se sabe por qué finalmente si hay un consenso de hace un buen tiempo no se ha podido separar, digamos, que el jefe o la jefa de gabinete sea jefe de gabinete, pero que la seguridad pública corra por otra institución del Estado. Te hago la pregunta, desde lo práctico administrativo, ¿puede ser un cambio también desde el Ejecutivo? Si No, dice que o sí. sea, de hecho, efectivamente en eso hay consenso político, al menos en lo superficial, el hecho que tiene que separarse. Claro, no es llegar y separar. No, así de como hecho, ese es uno de los proyectos que salió del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública del 2018, se presentó por el gobierno del expresidente Piñera, y hoy en día el gobierno actual presentó un proyecto de sustitución que básicamente cambia todo el proyecto de nuevo. En vez de ponerle algunas como cosas que es legítimo que lo hagan, cambió el proyecto total, y lo que hizo fue retroceder la discusión casi a focas ceros que tiene que por revisar. ser un proyecto, entre comillas, nuevo, digamos. Exactamente. No, Pero en eso el de contenido, digamos. pero en lo nuclear yo creo que hay acuerdo. Es en la política chica donde nos estamos perdiendo, sí, para ser como bien precisos. Yo creo que hay acuerdo con que el crimen organizado es el mayor enemigo del Estado hoy en día y lo que le preocupa a las personas. Hay acuerdo que hay que mejorar la investigación, y eso es lo que hace. El gobierno tiene estas declaraciones grandilocuentes de que quiere avanzar a cierto lado y llega a tensión con una posición que trata de bajarlos al área chica, a las definiciones, a plazos concretos, a medidas concretas, y es donde se genera la tensión. ¿Qué te parece, a propósito, el proyecto de ley de lucha contra el crimen organizado? De hecho, un puntal desde el Ministerio del Interior. Y se ha entremezclado también con otras discusiones que tienen que ver, pero muchos dicen, bueno, también son más puntuales y relevantes también. Por ejemplo, no aplicar la ley antiterrorista, o sea, ley antiterrorista porque la aplicación no funciona, como dice el gobierno y el Ejecutivo en ese caso, pero sí el proyecto de ley contra el crimen organizado. Sí, pero Digo como punto, sí, no, es porque verdad, por es supuesto. bastante Sí, más amplio. no, el crimen organizado ese proyecto está en tercer trámite. Yo espero que avance y sea aprobado pronto. Pero respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que el crimen organizado y el terrorismo, si bien se tocan, ¿cierto?, son cosas distintas. El crimen organizado es una agrupación de personas que tratan más que nada, se motivan por lucro. Claro. El terrorismo puede ser una sola persona que en verdad tiene fines políticos. O puede ser el lucro para financiar actos de terrorismo. Sí, se tocan, pero en verdad van por carriles distintos. A mí me parece de todas maneras lamentable o sea, me parece positivo que el presidente haya admitido que existe terrorismo en Chile. Las últimas encuestas acá sale que la gente ya cree que existe terrorismo en su gran mayoría, pero que después a menos de 24 horas diga que no va a aplicar la ley de terrorismo, que es legítimo que lo diga porque efectivamente no ha tenido muy buenos resultados, pero tú no te puedes negar de plano. Y eso se ha hecho no solamente desde el ámbito político, sino en el ámbito judicial. ¿Eh? Sí, es cierto que no ha tenido buenos resultados, pero entonces ahora, la respuesta es mejora la ley. Mejore la ley. Ahora, la respuesta, se lo pregunté de hecho al subsecretario Monsalve la semana pasada, al subsecretario Monsalve, la vocera también Camila Vallejo, justamente más que cambiar la ley es aprobar una ley que nos permite eso, y ahí apuntan a la ley contra el crimen organizado. Digamos. Sí, pero como insisto, como dije anteriormente, son cosas separadas, entonces se tocan entre ellos, pero igual uno tiene que tener una tipificación distinta. Además, lo que pasó con el hecho de negarse a utilizar la ley antiterrorista, me parece como un ejemplo como que se te está quemando la cocina de la casa, uno saca un extintor, trata de apagarlo, el extintor no funciona, y uno desecha los extintores de ahí para adelante. No, pues no es la solución. La solución es busca mejores herramientas para justamente porque se te está quemando la casa. Busca un mejor extintor en este caso. Exactamente. Ahora, estamos hablando de varios temas. Quería ir también al punto de lo que es la ruta del dinero. Aquí con conversaciones con el subsecretario, con Paz Ciudadana, distintos expertos también en esta conversación contigo. Es un tema bien relevante para cortar de raíz, digamos, lo que es el crimen organizado, narcotráfico y otros, digamos, receptación, bueno, puedo meter hasta robo madera si uno sí, por supuesto. a eso. Sí, que nosotros nos concentramos. ¿Eso es posible o no? Porque desde la unidad de análisis financiero existe, desde lo que puede ser la investigación también en términos de cuando aumenta el patrimonio de una persona natural y se nota
hay veces que no se nota tan bien, o sea, no es solamente que llegue con un auto ya último modelo, hay algunos que efectivamente manejan muy bien esto. Yo creo que hay consenso en eso, yo creo que es interesante ver lo que sucedió. Servicio de Impuestos Internos también, un organismo importante. Sí, por supuesto. Y todo eso, bueno, yo creo que una buena manera de poder atacar el crimen organizado es potenciar algo que también existe, que fue iniciativa de gobiernos pasados, que son las unidades de coordinación estratégica, donde se sientan muchas de estas instituciones que tú nombraste, incluidas aduanas, la UAF, las policías, la ANI, Directemar, que también la Policía Marítima juega un papel, y pueden intercambiar información. Claramente, son organismos que conversan poco, ¿no? pero en estas instancias podrían conversar más. Ya. Yo creo que este gobierno debería fomentar más instancias como esa, y porque lo que tú dices es muy relevante. Efectivamente, no sacamos nada con estar llevando a la cárcel a los microtraficantes o a los soldados, a los que están vendiendo papelillos en la calle. Lo que hay que es atacar la ruta del dinero, atacar los recursos y atacar justamente a las cabecillas de estos grupos. Y en eso yo creo que también hay consenso, sobre todo uno escuchando las exposiciones de quienes fueron candidatos a la Fiscalía, había consenso en eso, que el crimen organizado lo que hay que atacar es la ruta del dinero y el patrimonio. Porque mientras esto siga siendo un buen negocio, va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo. Daniel Rebolleo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros hasta ahora. Muchas gracias. Que esté muy bien, buen día.